Saludos amigos, bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Todos ustedes recordarán el horrible asesinato del padre Jacques Hamel, un sacerdote francés de 86 años que fue degollado por los terroristas el año pasado mientras celebraba la Eucaristía en su parroquia en Normandía, al norte de Francia. Fue el 26 de julio que celebramos en esta semana el primer aniversario de este asesinato de un sacerdote que antes de morir, justo en sus últimas palabras, ya dijo: voy a trabajar hasta mi último aliento. Y tanto que lo hizo el padre Jacques Hamel. Ahora les vamos a recordar en este pequeño vídeo, con un pequeño y gran homenaje a este sacerdote, padre Jacques Hamel, que con su asesinato se constituyó en el primer sacerdote mártir en Europa víctima del Daesh. El padre Jacques Hamel. Como cualquier otro día, este sacerdote francés de 85 años estaba celebrando la misa de 9 en su parroquia en Normandía. Pero ese día, martes 26 de julio de 2016, dos terroristas del Daesh entraron violentamente en el templo gritando en árabe: «Alá es el más grande». Los feligreses que acudieron a la Eucaristía resultaron heridos, pero el padre Jacques Hamel fue degollado por los terroristas en el altar. Jacques Hamel, sacerdote desde 1958, tenía muy buena relación con los musulmanes vecinos de su parroquia. En un encuentro con ellos aseguró: «El Dios de los terroristas es un Dios que desea la muerte, y ese no es el Dios del Islam». La noticia del asesinato del padre Jacques Hamel causó gran conmoción en la Iglesia Católica de todo el mundo. El Papa Francisco, en una de sus homilías, le definió como uno de esos cristianos mártires que mueren por no querer renegar de Jesucristo. Hoy, un año después, celebramos el aniversario del asesinato del padre Jacques Hamel, el primer sacerdote mártir en Europa víctima del Daesh. No le vamos a olvidar al padre Jacques Hamel, ahora que estamos celebrando su primer aniversario, el primer aniversario de este fallecimiento, de este asesinato cruel del mal llamado Estado Islámico. Y para recordar su figura nos acompaña en este programa Nieves Barrera. Nieves. Hola, buenas. Bienvenida al programa Perseguidos pero no olvidado. Que sepan ustedes que Nieves Barrera ha investigado a fondo la vida del padre, de este sacerdote francés, del padre Jacques Hamel. Y entonces la hemos traído para intentar conocer un poco más la figura de este sacerdote, recordarlo, aprender las enseñanzas y poder entender un poco más por qué en el siglo XXI, en una pequeña parroquia al norte de Francia, en una mañana de primavera, a las 9 de la mañana, se atentó y se degolló a un sacerdote en pleno altar, que es lo que ocurrió, como acabamos de ver. Nieves, cuéntanos un poco quién era el padre Jacques Hamel para recordarle en este aniversario. El padre Jacques Hamel era un sacerdote muy normal, si lo decimos así puede pensar uno hasta un poco aburrido, ¿no? Pero era una persona increíble, era un sacerdote normal, tuvo una vida normal. De pequeño estudió como todos los chavales, tuvo sus padres que se separaron también, sufrió como cualquier chaval estas circunstancias. Luego fue creciendo, vivió en la época de la guerra de Argelia, que le marcó muchísimo, hay que contarlo también porque él fue llamado a la guerra, estuvo trabajando como conductor allí y ocurrió algo muy importante a tener en cuenta en su vida, que fue que sufrió el convoy con el que iba en una de esas ocasiones a realizar una misión, fue atacado por el enemigo y de todo el convoy el único que sobrevivió fue él. Esto es un hecho importante porque le dejó marcado. Estaba cumpliendo el servicio militar, ¿no? En la guerra de Argel. Efectivamente. Okay. Entonces, bueno, pues ahí uno se pregunta que por qué el Señor tiene sus caminos, ¿no? Es muy bonito. Él después, pues, si ves la vida de él, te das cuenta de que Dios le estaba preparando. Después tuvo mucho, se le quedaba, o sea, admiraba el tema del martirio. Veía que para él era algo muy difícil, no pensó nunca que fuera algo
que le iba a tocar. Y de hecho tenía una gran pasión por la película de los monjes de Argel, del monasterio de Tibirine, que fueron asesinados y demás. Desde entonces decía, esto es de héroes, ¿no? Y era un hombre muy humilde, muy sencillo, pero toda su vida también hay que decir que fue un hombre muy fiel. Cuando fue al seminario, se ordenó sacerdote, comenzó a vivir la vida de fe y además era un hombre muy generoso, que creía en el diálogo interreligioso, estuvo en contacto con los musulmanes de su zona y demás, y intentando establecer diálogo. Pero, en fin, uno pierde la vida y dice, es un hombre muy normal. Pero cuando llega... Un sacerdote bueno, podemos decir, un cura bueno, un párroco que cuida de las ovejas, de su rebaño, de su parroquia en Normandía, y nada destacado por ser una persona protagonista al que estos terroristas del Estado Islámico pudieran marcar como objetivo. En un buscar, principio, ¿no? efectivamente. Siempre estaba muy callado, no llamaba la atención de manera estrambótica ni mucho menos, y no parecía un objetivo. Estamos hablando en este primer aniversario del padre Jacamel. El 26 de julio del 2016 entraron 2 terroristas del Estado Islámico a su parroquia y, como estamos recordando en este programa, le degollaron en el altar. Nieves, ¿cómo fueron los hechos? Celebraba la misa de 9 de la mañana ¿y qué ocurrió? Pues mientras estaban celebrando, llegó una persona, entraba por la sacristía, un chaval, y llamando, pidiendo que le atendieran, y el padre le dice a una de las 3 hermanas, allí en la parroquia había 3 religiosas, hermanas de la caridad, un matrimonio, y el padre, entonces estaban celebrando esta misa, llega un chavalín y el padre le dice a una de las religiosas, atiéndele, ¿no? Y le pregunta que si alguien le puede atender en la parroquia, y le dice la religiosa que venga después de la misa cuando acabe, que quedaría poco tiempo para acabar. Cuando termina, el padre Jacques, que además hizo ese día una oración especialmente, dejó bastante tiempo de oración, cuando termina, de repente oyen ruido en la puerta y entra este chico que había acompañado, ahora vestido de negro, con un compañero que también estaba con una gorra negra, e iban armando jaleo, ¿no? Entonces el padre les dice, bueno, calmaos, calmaos, ¿qué pasa? Y demás. Venían diciendo, gritando al grito de Allahu Akbar, y venían diciendo que los cristianos eran enemigos de los musulmanes porque no creían en la Guerra Santa y no les apoyaban. Irrumpieron en plena Eucaristía gritando, ¿no? Eso es, irrumpieron allí y además agarran y le ponen una cámara del matrimonio al marido y le dice que empiece a grabar. Entonces se dirigen directamente al altar, lo tiran todo, agarran al padre Jacques, que empieza a forcejear, le obligaban a sentarse, a ponerse de rodillas, como él no quería, pues allí le dan el primer cuchillazo y empiezan a matar, como a que le van a matar. Entonces él es muy curioso porque en un momento él lo que les dice es, les dice, vete Satanás. O sea, el padre Jacques, a mí hay algo que me encanta y que me llama muchísimo la atención, es que se da cuenta de que de que los chavales están ahí y que, del mal que hay en todo esto, ¿no? Y lo quiere, y les responde eso. No le hacen caso y gritando otra vez Allahu Akbar le dan el último, lo degollan efectivamente y lo matan. Todo esto lo está viendo Guy, que es el marido, y al que habían atacado también, pero se hace el muerto, no ha muerto del todo, y mientras tanto los terroristas hablan con las hermanas. Y les preguntan, o sea, las hermanas les dicen que si creen en Dios, ella les dice que sí, y que si él le pregunta a una de ellas, si no tienes miedo, dicen no, porque creo en Dios y sé que con esto voy a ser feliz, y entregan su vida, ¿no? Una de ellas escapa, consigue escapar, y fue la que llama a la policía. Y ahí, llega la policía ya. Y detuvieron a estos 2 jóvenes del Estado Islámico que acabaron con la vida con el padre Jacamel. Tenemos que recordar lo que dijo exactamente el Papa Francisco tras este asesinato. Inma Mansilla, bienvenida. Gracias. Nos interesa muchísimo el enfoque donde puso el Papa Francisco la luz para intentar comprender algo incomprensible, que es el asesinato de un pobre sacerdote en una iglesia. Pues el Papa Francisco se refirió en una homilía al asesinato del padre Jacamel con las siguientes palabras. Hoy hay más mártires cristianos en la Iglesia que en los primeros tiempos. Hoy hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados, degollados porque no reniegan de Jesucristo. En esa historia llegamos a nuestro padre Jacques. Él forma parte de esta cadena de mártires. Pero hay una cosa en este hombre, dice el Santo Padre, que aceptó su martirio allí, con el martirio de Cristo en el altar. Una cosa que me hace pensar mucho, decía el Santo Padre, en medio del momento difícil que vivía, en medio también de esa tragedia que veía venir, un hombre manso, un hombre bueno, un hombre que hacía fraternidad,
no perdió la lucidez de acusar y decir claramente el nombre del asesino. Y dijo claramente: vete, Satanás, como decía antes Nieves. Dio la vida por nosotros, dio la vida por no renegar de Jesús, dice Francisco. Dio la vida en el mismo sacrificio de Jesús en el altar y desde ahí acusó al autor de la persecución: vete, Satanás. Estas fueron las palabras del pontífice sobre el padre Jacques Hamel, primer sacerdote mártir en Europa, víctima del Daesh. Gracias, Inma. Un sacerdote bueno asesinado en Francia, y el cristianismo, sin lugar a dudas, hoy por hoy es la religión más perseguida del planeta, ¿no? La persecución comenzó en el siglo I, en el siglo cero con Jesús, ¿no? Y seguiremos, obviamente, siendo perseguidos, ¿no? Efectivamente, ya lo decía Monseñor Óscar Romero, que decían: ¿y por qué somos perseguidos? Porque la verdad es siempre perseguida. Entonces, si somos perseguidos es signo de que estamos en la verdad. Madre mía. Bueno, pues nosotros tenemos que pensar que el padre Jacques Hamel, que toda la vida del padre Jacques Hamel no ha caído en saco roto, ¿no? Que el testimonio de los mártires son semilla de nuevos cristianos, ¿no? Sí. Y desde luego, ojalá que esta vida, este testimonio del padre Jacques Hamel en Francia, pues suponga una gran semilla de fortalecimiento para la fe, ¿no? Aquí en Europa y en todo el cristianismo, ¿no? Ya ha empezado a dar muchos frutos, ya ha conseguido mover los corazones de la gente y ver que es posible. Él nos ha dado un ejemplo de convivencia. Pues muchísimas gracias, Nieves, por haber investigado la vida de este sacerdote. Bueno, nosotros vamos a tenernos que despedir aquí en este programa de Perseguidos pero no olvidados, y nos vamos a ir directamente hasta Alepo, porque desde Alepo les quieren saludar a todos ustedes, a todos los amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, a todos ustedes benefactores que han apoyado en muchísimos proyectos para la reconstrucción de Alepo. En Siria les quieren despedir madres de familia, les quieren despedir misioneros, les quieren despedir, darles un saludo muy fuerte, pues muchísimas religiosas que a pesar de las dificultades viven su fe pues con una gran alegría, y queremos compartirlas con todos ustedes. Si quieren seguir además toda la actualidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada, consulten en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org. Muchísimas gracias, amigos, y hasta la semana que viene. I would like to thank ACN and all the benefactors who give us the money very essential to our project, Drop of Milk. We came to here every month to get the milk for my son. This is a very important project, and thank you for giving money for this project, because the milk is very necessary for children, and it's very expensive in market, and here we get it for free. So thank you again. And I would thank all the Christian in the people for supporting us, and I asked them to pray for us in Syria. Thank you. Es una ocasión para agradecer también a todas las personas que nos ofrecen la oración y el dinero necesario para que seguimos apoyando y aportando esperanza a la gente que vivió la guerra en Alepo, que está viviendo también con una situación bastante complicada. Nosotros queremos agradecer en nombre de todos los cristianos, todas las familias cristianas acá de Alepo, la ayuda que reciben los cristianos de España y de Europa. Muchas gracias, recen por nosotros. Thank you for your help. I have to thank you because in helping us, thinking to us, we don't feel that you are alone, a little minority, persecuted minority, but we feel that we are part of a very big family that is the Church.